La mujer que ves en pantalla suplantó la identidad de su víctima, a quien ultimó de forma escalofriante. Aún así, con cinismo y mucha seguridad afirmó en su juicio que ella era inocente hasta que algo increíble pasó. ¿Usted mató a Ana Páez? No, ¿Usted tenía algún motivo para matar a Ana Páez? no, ¿Usted quería obtener dinero y por eso mató a Ana Páez? no. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Briva Sayo o Briva Salo, dependiendo de cómo se pronuncie, quien me apoya y me ve desde Alemania. Mil gracias, mi leyenda querida. Para mí es un honor contar con personas como tú en esta comunidad. Gracias por apoyar mi trabajo, deseo lo mejor en tu vida y me resulta muy interesante que vivas en Alemania. Disfrútalo mucho y te envío un gran y fuerte abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿tienes mejores amigos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita María Ángeles Molina, o Angie como también era conocida, nunca fue del todo clara con su procedencia o su historia familiar. Durante años engañó a sus amigos y familiares diciendo provenir de una familia millonaria, de un apellido prestigioso y un regio abolengo que la hacían parte casi que de la nobleza. Pero todo se trataba de una sofisticada mentira. María Ángeles Molina no era ninguna aristócrata ni ninguna mujer de clase alta. Proviene, aunque le avergüence, de un barrio humilde y de una familia trabajadora. Fue tras verse involucrada en un homicidio que investigadores descifraron su humilde pasado, descubriendo que toda su vida era una mentira, que sufría de una grave enfermedad mental que tendería a una terrible psicopatía. Sus padres eran personas humildes, un taxista que trabajaba de sol a sol para ganarse el sustento de su hogar y su esposa. Por otro lado, su madre Angie era una ama de casa que debía cuidar del hogar y mantener a sus hijos. María Ángeles Molina nació en 1968 en Zaragoza, España, donde vivió la mayor parte de su vida. Las personas que la conocieron, sus pocos amigos y sus familiares, hablaban de ella como una mujer altiva y caprichosa, con un carácter difícil y complicado. Dicen que suele humillar a las personas presumiendo un estatus social que no tiene y un estatus que finge. Desde muy joven, trató de mantener una vida de lujos y privilegios que no podía pagar. Es por eso por lo que clandestinamente ofrecía su cuerpo como crédito, haciéndose meretriz en secreto para poder pagar sus lujos, vendiendo sus servicios íntimos a escondidas de sus conocidos. Durante sus vacaciones conoció a un empresario argentino llamado Juan Antonio Álvarez, con quien se casó tiempo después, luego de ver en él una salida económica y una oportunidad para disfrutar de su vanidad y estilo de vida deseado. La pareja vivía relativamente bien, aunque Juan Antonio Álvarez era un tipo ocupado, que solía estar de viaje casi siempre debido a sus múltiples negocios. Angie trabajaba como gerente de uno de los hoteles de su marido, teniendo un terrible comportamiento con los inquilinos y la gente que convivía con ella, a quienes trataba como esclavos y con menosprecio. La gente declaraba que Angie era una mujer interesada y ruin, que nunca se preocupaba realmente por nadie, que se avergonzaba de su madre y su familia, a quienes hace años dejó de visitar, a pesar de que su padre había muerto en su ausencia. Juan Antonio, desconociendo el pasado de su esposa, tendría con ella una hija a quien llamaron Carolina Álvarez, que llegó a la universidad a pesar de su superficial estilo de vida. Antonio Álvarez amaba y daba su vida entera por su niña. Ella se había vuelto su mundo completo, sin embargo ya no toleraba a su esposa,
hace años había descubierto que solo era una mujer superficial e interesada. Quería divorciarse de ella cuanto antes. Todos a su alrededor lo sabían, sus amigos, sus conocidos, su familia. Incluso la misma Angie, pero temía que el pedir el divorcio a su esposa, María Ángeles Molina, se fuera lejos con la custodia de la menor, negándole para siempre la infancia de su hija y el rol de la paternidad. El día 22 de noviembre del año 1996, Juan Antonio Álvarez fue encontrado sin vida, desnudo y solo con una toalla a la altura de su cintura, tirado en el suelo de su habitación. Ese día se habría reunido con sus amigos para jugar. Luego volvió a su casa y se preparaba para ir a trabajar en uno de sus restaurantes, a una reunión importante con sus amigos y socios. Pero el tipo jamás llegó. Uno de los socios, preocupado por Antonio, decidió ir hasta la casa y averiguar personalmente qué sucedía con el señor Álvarez, que no respondía a sus llamadas y sabía perfectamente que ese día tenía una reunión muy importante. Al llegar al domicilio de su amigo, nadie respondió a los llamados a la puerta. Había un mal presentimiento en el ambiente. El colega y socio de Antonio entró por una ventana encontrando el cuerpo desnudo de su camarada. Luego llama a la policía y a sus amigos en el restaurante para que cancelen la reunión de ese día, pues se ha presentado una fatalidad. Aparentemente Juan Antonio Álvarez se había quitado la vida por algún motivo, aunque era extraño, pues el tipo era deportista, no tenía vicios y gozaba de buena salud. Precisamente vendría de entrenar con sus amigos ese día. Los forenses encontraron como causa de muerte un edema pulmonar. El tipo habría ingerido algún tipo de fosfato entre los detergentes, el cual mezcló con sus pastillas. Cuando Antonio murió, María viajaba a Barcelona, no estaba presente, aunque había preparado el medicamento de su esposo con antelación. Luego se marchó lejos, por lo que tenía la coartada perfecta. Según trabajadores del servicio de aseo, la mujer llamaba constantemente mientras estaba en Barcelona, preguntando por la salud de su esposo, como si presintiera algo extraño. Al volver de su viaje, un día después de la defunción de su marido, no se mostró angustiada ni triste. Parecía tranquila, con el semblante propio de los jugadores de póker, sin emitir ningún tipo de emoción. El luto lo menguaron los 40 millones de euros que se llevó como herencia, entre propiedades, dinero en efectivo y artículos de lujo. Sin embargo, no pudo cobrar los seguros de vida de su esposo, pues la causa de muerte, que presuntamente él mismo puso un punto final en su vida, condición que anulaba dicho seguro. En el año 2008, en Barcelona, España, la encargada del servicio de aseo de un edificio de 2 pisos, usado para el alquiler con fines turísticos en el barrio Gracia, en Barcelona, encuentran el cuerpo de una mujer desnuda sobre el sofá del inmueble, con una bolsa de plástico atada con cinta gruesa de 4 centímetros de grosor alrededor de su cabeza. La mujer, aterrada, se comunica con los propietarios del inmueble y con la policía, quienes investigan el apartamento, pero no encuentran ningún objeto personal de la víctima, ni su ropa, ni sus documentos de identificación. En el lugar solo hay un par de botas altas de cuero, también una peluca de cabello negro, la cual parece fue recientemente retirada. En la cocina, agentes encuentran un vaso con refresco a medio tomar, pero ningún signo de violencia o de forcejeo. Tampoco hay puertas o ventanas forcejeadas. Las luces y la televisión están encendidas. Todo lo demás parece estar en aparente orden. Los investigadores solicitan saber el nombre de la víctima, pero nadie parece reconocerla. Entonces
se remiten a la última persona que alquiló el lugar directamente con los propietarios del inmueble, quienes referencian a una chica llamada Ana María Páez. Al día siguiente del macabro descubrimiento, se presenta un informe policial formal. La persona es identificada como Ana María Páez, de 35 años. Obtienen la fotografía y vuelven al edificio para entrevistar a los dueños responsables del alquiler. Pero ambos declaran que la persona de la foto no es la misma persona que solicitó el alquiler del inmueble. En principio, los investigadores especularon un eventual caso en el que la persona haya puesto un punto final de manera autónoma, producto de algún tipo de juego fetichista y sádico, tal vez de índole privado que involucraba la asfixia y se salió de control, pues se habían presentado casos similares de personas que murieron en prácticas como esta, tras ahogarse en la intimidad. Los forenses encuentran en la boca y en los genitales de la víctima restos de ADN de dos hombres diferentes, por lo que las circunstancias describen a la víctima tal vez como una mujer de prácticas liberales y tendencias libertinas. Cuando los padres de la víctima fueron a recoger el cuerpo de su hija y hablaron con los investigadores, quienes los perturbaron con sus hipótesis sobre su hija y una posible doble vida como meretriz, no solamente se sintieron molestos, sino que lo negaron rotundamente, argumentando que su hija era una chica educada y reservada, bastante formal y hogareña, que jamás estaría involucrada en ese tipo de andanzas. Asimismo, lo indicó el novio de la víctima, que describió a su novia como lo hicieron sus suegros. Dijo que él habló con ella un día antes, que ella le dijo que llegaría tarde a casa porque se vería con una amiga cercana, María Ángeles Molina o Angie. Posterior a ello, Ana María Páez jamás apareció. Su novio la llamó varias veces en la noche y la madrugada, pero nunca obtuvo respuestas. Luego habló con sus suegros por si tal vez estaba con ellos, pero no la habían visto tampoco, por lo que despreocupados reportaron a la joven como persona desaparecida ante los medios y la policía. Los movimientos bancarios de Ana María Páez denotan que el 19 de febrero a las 9 de la mañana la mujer retiró todo el dinero de su cuenta bancaria, 600 euros en efectivo. Al solicitar las cámaras del banco se ve una mujer que evidentemente no es ella, portando una peluca de cabello negro, unas botas de cuero y un bolso de marca costosa. Luego de obtener la imagen, ninguno de los cercanos la identifica como la víctima. Sus características no son similares, sus rasgos físicos eran diferentes, la morfología de su cuerpo, las facciones de su rostro. Lo único similar eran la peluca de cabello negro y las botas. Su novio claramente también negó que la mujer del video fuera su novia tras ver las cámaras, pero indicó que la chica era bastante parecida al anterior jefe de recursos humanos donde trabajaba Ana María, con quien precisamente se iba a encontrar, una tal María Ángeles Molina de 40 años, también conocida como Angie, con quien quedó de verse para cenar un día antes de morir. En el contrato de arrendamiento que habría firmado la falsa Ana María Páez con los propietarios del lugar, figuraba un número y la dirección de un domicilio como testaferros, por lo que decidieron ir al lugar en persona para investigar qué estaba pasando. Al llegar al inmueble referenciado, encuentran a dos ancianos totalmente ajenos al caso, quienes no entendían lo que estaba sucediendo. Luego de platicar con ellos, los viejos dicen que desde hace meses reciben el correo de una persona que no vive con ellos, que no saben quién es, siendo la persona de estas cartas Ana María Páez. Aparentemente alguien estaba suplantando la identidad de Ana María. Todas las pistas culpaban a Angie, quien la conocía desde hace más de 4 años. Ambas trabajaron juntas. Angie era jefe de recursos humanos cuando Ana María, diseñadora de modas en la misma empresa.
por lo que Angie tenía la información y los datos suficientes para suplantarla si quisiera, además de conocerla muy bien, pues decía ser su mejor amiga. En el interrogatorio por parte de la policía, Angie admitió hablar con su amiga el día martes, quedando en ir a cenar juntas, pero no la vio como habían quedado, porque se retrasó en su viaje, ya que ese día estaba en Zaragoza trayendo las cenizas de su madre. Sin embargo, su coartada se derrumbó tras el análisis de su dispositivo móvil, cuyo GPS la posicionaba a tan solo 300 metros de la escena del crimen el día en que todo sucedió, para lo que no pudo dar explicaciones. Días después se descubre que la víctima había solicitado préstamos de grandes sumas de dinero, además de haberse inscrito en varios seguros de vida. 6 bancos diferentes reconocieron que la persona que solicitó los préstamos era efectivamente Angie, con una peluca negra. Para los investigadores era cada vez más claro que María Ángeles Molina se hacía pasar por Ana María Páez como hipótesis principal. Sin embargo, los seguros de vida registraban el nombre de una nueva mujer en ellos, mujer que al ser investigada no tiene relación alguna ni con la víctima ni con Angie. Se trataba de una trabajadora de una tienda de joyas que recientemente habría perdido su documentación formal, que jamás había visto a ninguna de las involucradas, pero que aparecía en los documentos como beneficiaria tras la muerte de Ana María. Presuntamente esta mujer sería suplantada por Angie luego de haberse salido con la suya en el caso de Ana María Páez. 3 semanas después, María Ángeles Molina, Angie, fue detenida por la policía. Se encontró un bote con cloroformo en su casa, por lo que la hipótesis de que la víctima decidió terminar con su vida de Ana, es decir, era falsa. Se cayó. Se especuló que Angie durmió a su víctima, luego la asfixió y la suplantó por unos días. La peluca encontrada en el lugar de los hechos presentaba rastros de cabello real, cuyo ADN coincidía con el de María, quien decía que a veces intercambiaba sus pelucas con su amiga. Asimismo, negó haber usado las botas y la peluca, negó que la mujer de los videos en el banco fuera ella y negó toda acusación en su contra con un carácter regio, serio e infranqueable ante la corte. Jamás admitió su culpa. El 20 de febrero del año 2012, tras 4 años de prisión preventiva, Angie volvió a defenderse, a pesar de dar contraargumentaciones absurdas y justificaciones sin sentido. ¿Usted mató a Ana Páez? No, ¿Usted tenía algún motivo para matar a Ana Páez? no, ¿Usted quería obtener dinero y por eso mató a Ana Páez? no. Su pareja de ese entonces, un empresario catalán que creía en su inocencia, la defendió sin escatimar en gastos, pero la abandonó luego de encontrar los documentos y el pasaporte de Ana María Páez, la víctima, entre otros documentos importantes, como la identificación del ex esposo de Angie y los documentos de una mujer desconocida, quien fuera la misma joyera que aparecía como beneficiaria en el seguro de vida. Decidió retirar su apoyo y terminar su relación con la sospechosa mujer. El rastro seminal de 2 hombres encontrado en la boca y los genitales de la víctima coincidían con el de 2 gigolós de un bar erótico local, quienes declararon a la policía cómo una mujer les pagó por sus fluidos luego de solicitar un espectáculo privado con la excusa de que necesitaba pruebas para sus amigas, ya que había hecho una apuesta. Los hombres identificaron a Angie como la mujer que solicitó el extraño servicio. El día 19 de marzo del año 2012, María Ángeles Molina fue condenada a 22 años de prisión, culpable de asesinato, estafa y falsificación, pues su comportamiento era propio de un psicópata, tras un crimen incubado desde 4 años de falsa amistad. En el 2013,
Su condena se bajó a 18 años con el argumento de duda razonable, lo que molestó a los familiares de las víctimas, incluyendo a las de su ex esposo Juan Antonio Álvarez. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.